Buen día, profesora, compañeros. En esta ocasión, el grupo conformado por Marcos Rojas, Pedro Santo y su servidor José Bulay, estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, tenemos el agrado de presentar el ensayo acerca del Eurogrupo y el tercer rescate a Grecia. Espero que les agrade. El rescate a Grecia es un tema de gran relevancia para el Eurogrupo, ya que el país en cuestión es uno de los integrantes y podría tener consecuencia en el resto de los países. En general, se sostiene que esta crisis de Grecia, provocada por la turbulencia supuestamente de la gran recesión, pero que la causa raíz para la evolución de ella fue una combinación de debilidades estructurales en su economía, junto con la existencia por más de una década de elevados niveles de deudas y déficits estructurales a nivel del Producto Interno Bruto con respecto a las cuentas públicas griegas. Esto se dio durante las dos legislaturas del gobierno conservador de Kostas Karamanlis, en donde se realizaron falsificaciones de los datos macroeconómicos en la contabilidad nacional. Luego de las elecciones del año 2009, el candidato socialista Giorgos Papadriou obtuvo mayoría absoluta en el Parlamento helénico. Su gobierno sacó a la luz que el anterior partido conservador estuvo falseando las cifras. El Partido Conservador aseguraba que el déficit griego era de 3.7%. Sin embargo, el gobierno de Papadriou demostró que el déficit real era de 12%. 12.7%, una cifra alarmante. Dicha falsificación fue conseguida mediante el uso de derivados complejos, emitiendo la deuda en otras divisas diferentes al euro, como el yen, ya que países pertenecientes al grupo europeo no tienen la obligación de reportar a Bruselas dichos derivados. Nunca nadie pudo saber las cifras reales. El grupo de banca de inversión y valores Goldman Sachs estuvo involucrado en dicha falsificación y ayudó a esconder el déficit de las cuentas griegas. Estos hechos causaron que los acreedores de Grecia desconfiaran en el gobierno y que éste podría pagar su deuda, además de causar un deterioro a la nación en cuanto a la calidad de vida de sus ciudadanos, que veremos más adelante. En enero del 2010, un informe de la Comisión Europea acusa a Grecia de irregularidades sistemáticas en el envío de datos fiscales a Bruselas. Luego de la presentación del informe a la Comisión Europea, causante de las acusaciones de irregularidades sistemáticas, el gobierno de Grecia implementa medidas de austeridad y de esta manera inicia oficialmente las negociaciones entre el gobierno griego, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional el 21 de abril del 2010 para concretar los mecanismos de ayuda para solucionar la crisis.
El gobierno de Papandreou tuvo una leve mejoría económica, la cual resultó ser un espejismo. Y para tratar de mejorar, presentó un programa de austeridad en el 2003. Para febrero, la Comisión Europea aprueba el plan de austeridad griego, pero le recomienda recortar los salarios, lo que genera una jornada de huelga convocada por los sindicatos. Esta problemática fue reemplazada por una nueva recesión, la cuarta desde el comienzo de la crisis a partir del cuarto trimestre del 2014. El gobierno griego se vio obligado a hacer cambios en sus políticas económicas para un rescate financiero. Además, que esto le costó mucho sacrificio a la población debido a que se realizaron recortes salariales a la educación y a la salud. Producto de aquel desgaste debido a la crisis que provocaba la austeridad, se convocó a un referéndum, el cual fue aprobado el 27 de junio del 2015 por el Parlamento helénico. La consulta se realizó el 5 de julio, dando como resultado un rotundo rechazo popular a las condiciones de rescate propuesto por la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. En el 2015, luego del referéndum, una serie concatenada de acciones y hechos da como resultado al tercer rescate de Grecia. Luego que el gobierno griego solicitó el tercer rescate, ahora al Mecanismo Europeo de Estabilidad, a quien le presentó una propuesta de reformas tributarias y ajustes al gasto gubernamental que fue aprobado el 11 de julio en el Parlamento helénico. Para el 13 de julio, los jefes de Estado y de gobierno de la zona europea acordaron la puesta en marcha de la negociación del tercer rescate, recurriendo a la amenaza de la salida de Grecia del grupo europeo e imponiendo condiciones de recortes y reformas mucho más exigentes que las rechazadas en las consultas del 5 de julio. El primer paquete de reformas fue aprobado el día 15 de julio en el Parlamento griego con el respaldo de la oposición y el voto en contra de varios diputados disidentes de la coalición de izquierda radical, Syriza, en medio de protestas en Atenas convocadas por los sindicatos. El 16 de julio, el Eurogrupo da su visto bueno a la negociación del tercer rescate. Un día después de esto, la Unión Europea aprueba una financiación de urgencia de 7.160 millones a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera y el primer ministro Tsipras hace cambios en su gabinete, destituyendo a los ministros y viceministros que votaron en contra del rescate. El 22 de julio, el Parlamento griego aprueba el segundo paquete de reformas en cumplimiento de las condiciones que permitieron que el 28 de julio se iniciara la negociación del tercer rescate entre Grecia y sus acreedores. El 11 de agosto del 2015, en Atenas, el gobierno griego y las instituciones acreedoras FMI, Comisión Europea, Banco Central Europeo y Mecanismo de Estabilidad alcanzaron un acuerdo técnico con algunas reservas del Ministerio de Finanzas de Alemania sobre el plan de rescate
y el paquete de acciones que Grecia debería cumplir a cambio de recibir el primer desembolso, que fueron aprobados 3 días después en el Parlamento helénico con los votos de 2/3 de los organizadores de Syriza, de su socio de gobierno de derecha, ANEL, griegos independientes y de 3 partidos de la oposición. El 14 de agosto, en una reunión del Eurogrupo, fue autorizado el tercer rescate de Grecia, lo que supone un nuevo programa de asistencia financiera de hasta 86 millones de euros y 3 años de duración para evitar la quiebra del país y la salida del euro o Grexit. Luego de todo esto, el 20 de agosto del 2015, Tsipras renunció al cargo de primer ministro y convocó a nuevas elecciones para el 20 de septiembre. Una semana después, Vasiliki Tanou asumió su cargo de forma interina. Los resultados de las elecciones significaron una nueva victoria para Syriza, lo cual permitió a Tsipras asumir nuevamente el cargo, formando gobierno nuevamente con el ANEL. Muchísimas gracias por su atención.